tenemos moléculas proteicas como proteínas transportadoras, proteínas de los canales, que hemos visto que estos transportes se hacen facilitadas, transporte activo, con ciertas características. Por ejemplo, hemos visto la simple tiene sustancias, difusión simple es por sustancias pequeñas, oxígeno, dióxido de carbono. La facilitada, como dice la palabra, como son más grandes, necesita alguien más que le facilite. Como dicho, la característica que tienen las proteínas transportadoras. ¿Sí? Hemos visto la difusión y el transporte activo. Difusión, entonces, hemos dicho, es el movimiento aleatorio, que puede ser a través de espacios intermoleculares. Y el activo, la diferencia sobre todo, es el uso de nuestra energía. Es lo que normalmente nosotros tenemos en difusiones, tipos de difusión. Hemos visto entonces la simple y la facilitada. La simple, lo hemos dicho, o de manera intermolecular, entre los espacios intermoleculares o por medio de un canal, ¿no es cierto?, de una proteína. La facilitada es por medio de nuestras proteínas transportadoras. Es el tipo de difusión que aquí hemos visto un poquito cómo se hace la difusión simple, hemos dicho sobre todo de moléculas pequeñas, la facilitada por medio de unas proteínas transportadoras. Y bueno, esta difusión por canales de transporte pasivo, además, con otro tipo de formas se podría transportar, que hemos dicho después que simplemente pasa por los canales que tenemos, pero también hay otras formas de abrirse. ¿Cuáles serán? ¿Qué es lo que nos cambia también? La activación por voltaje, ¿no es cierto? Cuando cambian voltajes, cuando existen en el microorganismo extra, hay cambios, también va a haber movimiento de nuestras moléculas, ¿o no? ¿Sí? Entonces, que las compuertas se abren y va a haber un transporte, se podría decir, de estas moléculas, ¿sí? Esa es activación por voltaje, ¿sí? Hemos visto que la velocidad de nuestra difusión depende de qué? Gradiente de concentración, solubilidad, el tamaño y nuestra temperatura. Hemos visto a mayor gradiente de concentración, a mayor solubilidad, a menor tamaño, a mayor temperatura, que va a haber mayor velocidad de difusión. ¿Cierto? Tenemos esos puntos que nos ayudan, o dice un poco más, a hacer esa reducción. ¿Sí? Hemos visto sobre los canales proteicos, también hemos hablado. Se distinguen por dos características. Son permeables de manera selectiva al masculinidad, ¿no? Se pueden abrir y cerrar, pero hacen su selección previa, ¿no? Para poder abrir y cerrar esas compuertas, ¿no es cierto?, para hacer el paso de nuestras moléculas. Hemos hablado que tenemos los canales de sodio y potasio, ¿no es cierto?, que de acuerdo a eso tienen ciertas características para hacer igual el paso. Tenemos unos canales especiales, los canales de potasio, que permiten hacer arrastrados o elevados de acuerdo a la necesidad de esto, ¿no es cierto? Todo es el equilibrio que existe en nuestro medio interno, ¿no? Si se necesita hacer un cambio de más sodio externo o no siempre, a veces por alteraciones patológicas, cuando algo está pasando, igual se van a rasgar, ¿no? Y ya después vamos a ver las comunicaciones. Nosotros vemos lo que normalmente pasa en el medio interno. Entonces hemos dicho, esos canales, pero se activan por dos, como las otras eran difusión de moléculas, ¿cierto? Pero estos canales se activan por voltaje y por química, ¿no? Lo que ya hemos visto hace rato, ¿no? La activación por voltaje que va cambiando. Que si va cambiando nuestro voltaje, inmediatamente se van a activar, ¿no ven? Entonces va a ser un intercambio de estas moléculas, ¿no? Va a ser el intercambio, vamos a arrastrar, sea potasio para afuera, sea sodio, lo que en ese momento se tiene que ser el intercambio. Ese es por voltaje. Y por activación química, la química les decía por un ligando. El ligando es una proteína, es el ligador, se podría decir. ¿Sí? Es un ligador. Es como que él los agarra, ¿no es cierto? Y hace, digamos, hace como que los arrastra y los transporta de un lugar a otro, ¿no es cierto? Entonces también es un movimiento por química, ¿sí? La otra era por voltaje, ¿no? Entonces la química sería como una difusión facilitada, ¿no? Que es lo que normalmente podemos hacer.
digo solutos, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué es un soluto? ¿Qué pasa pues chicos? ¿Qué es un soluto? Entonces pues repitiendo de nuevo la clase de ¿saben qué es un soluto? ¿Qué son solutos? Que se encuentra en una sustancia, ¿no es cierto? Pues está disueltas o no. Entonces, un soluto ya hablo, un sodio, un potasio, son todas esas sustancias que se encuentran, moléculas que se encuentran, mejor dicho, en una sustancia, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo que si estoy hablando y no lo digo, paso de un soluto a través de una membrana, lo que estamos hablando, de estas moléculas que se van moviendo, ¿no es cierto? Entonces, a través de esa membrana selectiva, ¿sí? Desde un medio de menor a una de mayor concentración. ¿Se acuerdan? Yo creo que hablábamos de la teoría, digo, de la definición de lo que es una ósmosis. ¿Se acuerdan? Porque les decía, es el paso de un lugar A de menor a mayor, ¿no es cierto? O mejor dicho, de mayor, perdón, a menor, ¿sí? Esta es de una de menor a una de mayor, que estos son los que se mueven, ¿sí? En contra de un gradiente de concentración, ¿con qué? Siempre el transporte activo, ¿con qué era? Con gasto de energía, ¿sí? El ATP. Tenemos, hemos dicho, el transporte primario y el transporte secundario. El primario es aquel que utiliza directamente la energía, y el secundario, como dice la palabra, es como que secundariamente aprovecha indirectamente la energía utilizada en un transporte primario, ¿sí? Esa es la diferencia, por eso es uso de energía indirecta, ¿sí? Es energía del transporte activo primario, ¿sí? Entonces, ya les hemos visto, entonces eso es la forma como normalmente se va a medir. Ahí tengo el ATP, ahí ha ayudado mi cosa, ese sería un transporte activo, ¿no es cierto? De que está utilizando la energía para poder hacer este movimiento, ¿no es cierto? Está atrás o ha tenido la necesidad de energía para poder después hacer un transporte, ¿no es cierto? Para el extracelular, ¿no? Es la forma como se ha movido. Aquí lo mismo que nos habla el activo primario, que utiliza una forma directa, podría decir directamente nuestra energía, y el secundario indirectamente del primer transporte, del primario, ¿sí? Hemos dicho entonces, cuando los iones potasio se unen al exterior de mi proteína transportadora y el sodio al interior, que generan una activación de la función de la TPase de la proteína, ¿no es cierto? O sea, ya de aquí, ya estos son los que están generando un movimiento, está activándolo, ¿sí? Ahora, hemos hablado de la bomba sodio-potasio. ¿Qué decía la bomba sodio-potasio? ¿Qué regula? El volumen, la forma de nuestra célula, ¿no es cierto? Que les decía, cuando no tengo la bomba de sodio y potasio, no tuviera, entonces, ¿qué es lo que pasa con esa célula? Estoy escuchando, porque no tengo mi bomba sodio-potasio que está regulando, ¿no es cierto? No me está ayudando a regular, como se dice. Entonces, voy a tener una célula hinchada. ¿Cómo se dice? Si se sigue hinchando, ¿qué va a pasar? Va a explotar, ¿no es cierto? O sea, se va a destruir. Esa célula va a estar destruida y vamos a tener, imagínense pensar en que en nuestro cuerpo tengo células destruidas y en nuestro medio interno, ¿qué va a pasar? Pues tener muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que normalmente vemos? ¿Quiénes son las que diríamos que nos van a regular a esta forma de que se mantenga en esa forma? Entonces serían proteínas y otras moléculas con carga negativa, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen normalmente estas? El sodio y el potasio son esas las que nos van a ayudar. Se podría decir como que absorben parte del sodio y potasio, y además esta bomba de sodio y potasio como que bombea 2 iones de potasio y ¿qué cosa más? 3 iones de sodio, que me ayuda, se podría decir, a hacer esa parte de regulación. A
además de que generalmente la membrana es menos permeable al sol. Esa forma de trabajar de mi bomba sodio y potasio es la que me ayuda a poder a mantener su forma de deshacer, ¿no es cierto? A que no exista un aumento de mi tamaño, ¿no es cierto? Porque va a ir aumentando, porque mientras más transporte de estas moléculas sin ningún tipo de control, ahí es donde se va a hinchar y va a terminar explotando, ¿no es cierto? Entonces, esa es la forma como me ayuda la bomba sodio-potasio. Hay otro transporte activo primario de iones de calcio, ¿sí? Entonces tenemos los iones de calcio, que es lo que generalmente ellos hacen. También tengo una bomba de calcio, ¿sí? Esta bomba de calcio, ¿qué es lo que hace? Generalmente se dice, se encuentra más o menos en bajas cantidades, se dice cuánto, unos más o menos 10.000 más o menos iones de calcio, 10.000 veces menor que en un espacio intracelular. Eso es lo que vemos que se tiene de calcio. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Cuál es la función de nuestras bombas de calcio? Tenemos dos bombas de calcio, se podría llamar así, que estas van funcionando por medio de un transporte activo primario. Por eso les decía, cuando hemos empezado a hablar en teoría, qué es lo que significa, ¿no es cierto? Un activo, cuando digo primario, un activo secundario, ¿sí? Tienen mi transporte activo primario. Entonces, ¿qué es lo que normalmente vemos? Dos bombas de calcio, ¿sí? Primero, una de las bombas bombea calcio al exterior de la célula, sería en el espacio extracelular. Y la otra bomba bombea calcio en el espacio intracelular, ¿sí? Entonces, esa es la forma, miren, un poco podríamos decir, por medio de un transporte activo, ¿sí? ¿Qué hace? Va a bombear calcio al exterior de la célula y va a bombear calcio al interior de la célula, ¿no? Entonces, esa es la forma como nos ayuda esta bomba de calcio, ¿sí? Eso es lo que normalmente vemos por parte de este tipo de bombas. Y esa es otra. Ya veo una segunda, ¿no es cierto? Porque he visto cuál era la bomba de sodio-potasio. Ahora tengo otra bomba de calcio, ¿no es cierto? Que me ayuda a hacer de esta o trabajar de esta manera, ¿sí? Hay otro transporte activo primario ya también de los iones hidrógeno, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con esto de los iones hidrógeno? Normalmente vemos de que existe, sobre todo en dos localizaciones que son muy importantes, ¿sí? ¿Cuáles vendrían a ser las dos localizaciones? Uno, en las glándulas gástricas del estómago, ya estamos hablando de este transporte de los iones hidrógeno, en mis glándulas gástricas del estómago y una porción distal de los túbulos distales y en los conductos colectores corticales de los riñones. Son dos lugares importantes, sobre todo que tenemos los iones hidrógeno, ¿sí? ¿Qué es lo que normalmente vemos? Como dice, en las glándulas gástricas se encuentran en las células parietales, ¿sí? Acuérdense un poquito, ¿no es cierto? Creo que esto en histología, ¿no es cierto? Mostraban qué tipo de células teníamos en los diferentes órganos. Bueno, entonces, como dicen aquí, en la parte de mis glándulas gástricas del estómago se encuentran en células parietales que tienen un mecanismo activo de este transporte de líquidos, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Normalmente estos secretan. ¿Cuál es su misión? ¿Qué hace ese mecanismo de los hidrogenes? Secretar ácido clorhídrico en las secreciones digestivas del estómago, ¿sí? Ya están viendo cómo me ayuda a hacer, ¿no es cierto?, estos movimientos o estos transportes, ¿no es cierto? Ya estamos viendo qué es lo que sucede, ¿no ves? ¿Qué es lo que está dándose? Por ejemplo, estoy viendo los iones hidrógeno, ¿en qué me sirve? ¿Sí? Eso es lo que normalmente vemos. Por eso dice secretar ácido clorhídrico en las secreciones digestivas de qué? ¿Sí? Y la otra, podemos ver de que generalmente se ha visto en el extremo secretor de mis células parietales, es donde vamos a observar estos iones, y más o menos el
sus celulares para las clases, no para ustedes. ¿Sí? Entonces va tocando mirando de que vas usando tu celular. Si no, voy a prohibir el uso de celulares en el curso. ¿Han entendido? Voy a permitir el uso más de celulares, porque está aquí la clase, no con el celular. Si no, les voy a decir, lean de tal capítulo a tal capítulo y así le van a hacer explicaciones. Entonces, esto es lo que normalmente hacemos o vemos o que existe a nivel de los hidrogenones. ¿Sí? Explícame cómo sería entonces la forma de mis bombas de calcio. ¿Cómo se llaman las bombas de calcio? ¿Cómo generalmente trabajan las dos bombas de calcio? En una forma en general. ¿Qué hacen con el calcio? ¿Qué hacen con el calcio las bombas de calcio? ¿Ya? ¿A dónde? ¿Ya? Y por aquí, esa es una bomba. ¿La otra bomba? Son dos bombas de calcio. Una libera de extra y otra ingresa al zinc, ¿cierto? Y los iones de hidrógeno, ¿cómo me ayudan? ¿Cuál es la función del transporte activo primario de los iones de hidrógeno? ¿Cuáles son los dos lugares importantes? ¿Qué hacen los iones de hidrógeno? Primario con un transporte secundario. ¿Qué? El primario usa la energía directamente y el secundario lo usa directamente de la energía que ya usada. El uso del otro. Y ahí es donde vemos, por eso les decía, y los otros que hemos visto eran transportes activos primarios. Y ahora tenemos un transporte activo secundario, ¿no es cierto? Que se llama el cotransporte y contratransporte. ¿Sí? ¿Qué es lo que significa eso? Esa es una forma de poder realizar los transportes. Tengo el transporte activo primario de sodio, que es lo que normalmente hace un cotransporte o transporte activo secundario directamente. Para que no se confundan, ¿qué es lo que se hace? Trabajan casi paralelos, ¿entendido? ¿Sí? Por eso decían, el secundario utiliza indirectamente la energía del primario, ¿no es cierto? De lo que ha utilizado el primario. Entonces, vemos mi transporte activo primario de sodio generalmente genera un cotransporte también secundario. ¿Por medio de qué? De unas proteínas transportadoras que se unen en sodio y una sustancia. Ya saben lo que son las proteínas transportadoras, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde? Hacia la célula. ¿Sí? Eso es lo que normalmente podemos ver de los movimientos que va a haber de estos movimientos. Ese sería el cotransporte. El contratransporte del sodio
transporte activo hace hacer un cotransporte juntamente, ¿sí? De una forma secundaria, ¿sí? O sea, estamos viendo aquí entre un primario y después de una forma secundaria. ¿Por medio de qué? De unas proteínas transportadoras hacia el cerebro. El contratransporte es decir, lo contrario. ¿Sí? El contrario sería por medio de una proteína transportadora, ¿sí? Pero ese contratransporte va a ser ayudado por una sustancia contratransportadora. Es como decir, a veces sale como un trabalenguas. Simplemente es como que los mismos se van ayudando a hacer o un cotransporte o un contratransporte, ¿sí? Aquí viene la intervención de proteínas transportadoras. En el transporte, en el cotransporte, no cotransporte, siempre va a haber proteínas transportadoras. En el contra va a haber una sustancia contratransportadora, ¿sí? Que va a ir ayudando a hacer, no sé, vaya a la redundancia, ese transporte contra transporte. ¿Entendido? Entonces, eso es lo que vamos a ver un poquito más el sentido de estas. Por ejemplo, el cotransporte de glucosa y aminoácidos junto con los iones de sodio. Tengo aquí el sodio, tengo una proteína transportadora, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Es como que le ayuda con la glucosa, ¿sí? Tengo por eso dicho de glucosa y los aminoácidos. Entonces, el sodio con la glucosa van a formarse, le va a ayudar, es decir, a formar un cotransporte sodio-glucosa, ¿sí? Porque los dos han unido y ahora van a hacer un cotransporte, ¿sí? Entre ambos. Es una forma de unirse. ¿Por medio de quién? De una proteína transportadora, ¿sí? Es lo que normalmente vemos. Por eso mi concentración de sodio aquí va a estar de alguna manera aumentada, ¿sí? Cuando hace este transporte. Vamos a ver con un aminoácido. ¿Qué es lo que hace? El sodio con un aminoácido, se dice que aquí se necesita aproximadamente 5 proteínas transportadoras, ¿sí? ¿Para quién? Para los aminoácidos. Para cotransporte, ya no el cotransporte con sodio, glucosa y amino. El cotransporte se une para ir juntos, ¿sí? Es con la glucosa. En los aminoácidos necesita más cantidad para hacer las proteínas, más cantidad de proteínas transportadoras para hacer el cotransporte ya más libre, sodio de sodio, glucosa y un aminoácido, ¿sí? Eso es lo que normalmente se ve en el cotransporte y en